Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de estos diálogos sobre justicia y seguridad. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Oye, pues dentro de las efemérides hay algunas que son dignas de celebrarse, otras menos. Están los 30 años, ¿no?, de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, un individuo que por muchas razones marcó y sigue marcando la agenda en las discusiones sobre seguridad. Sí, y pensando en México, hay otra efemérides que se relaciona con la muerte de Pablo Escobar, que para mí es el parteaguas simbólico en el sentido de que el crimen organizado, los carteles colombianos empiezan a perder influencia y empiezan a surgir los mexicanos. Y la segunda efemérides es que en el 93 el Pentágono hace operativos un sistema de radares que bloquean todo el Caribe. Y la cocaína que llevaban por vía aérea a Miami y otros estados se desvía a América Central y a México. En ese sentido sí es una efemérides importantísima, no solo por todo lo que significó Pablo Escobar Gaviria, la cocaína, la introducción de México a ese negocio que altera todo el equilibrio interno y los hace inmensamente ricos, sino que en el 93 el Pentágono, sin anticiparlo, le pone en bandeja de plata a México para que la cocaína colombiana fluya por América Central. Ya no va por esta vía, dice, vaya usted vía terrestre. Escobar, más allá, digamos, de la incluso mitificación que se ha hecho del mismo, sí significa digamos, un cambio en el tipo de relación que hay, por ejemplo, entre criminales y política. O sea, se recuerda toda su historia, sus vínculos con... ¿Es un antes y un después en la historia del crimen organizado en América Latina? Sí, en un doble sentido. Porque él, como jefe del cartel de Medellín, se lanza a la conquista del poder político. Él es candidato a diputado por Medellín, por Antioquía. Él fue antioqueño. Y es un periódico, El Espectador, de Bogotá, que difunde su ficha de narcotraficante, lo que provoca pues el asesinato del director y luego el asesinato del ministro de Justicia, lo que me lleva al segundo hito, que es la élite política colombiana se da cuenta que no puede negociar con criminales y el Estado colombiano le declara la guerra a Pablo Escobar Gaviria, no necesariamente a todo el crimen organizado. Esa es otra historia que, como tú sabes, es de una complejidad impresionante, pero sí, es un doble hito. Él provoca la clase política queriendo llegar a ser presidente. Él quería ser presidente. Sí, él quería y sentía que el poder del dinero y el poder de la violencia que desplegaba, pues tenía una cosa así mítica. El individuo logra conseguir esta posición. ¿Cómo van cambiando entonces las estructuras criminales en México desde los 90? Había una larga tradición de organizaciones criminales en el país que exportaban fundamentalmente marihuana a los Estados Unidos. Sí. Pero ¿cómo se da, digamos, este mestizaje entre colombianos y mexicanos, Sergio? Esa es parte de la historia de en fin, habría que ver la historia de los carteles, no tenemos el tiempo ahora, pero el Amado Carrillo es el gran introductor de la cocaína, por eso se le dice el Señor de los Cielos, porque es el primero que compra unos jets y empieza a traer toneladas de cocaína para pasarla a Estados Unidos, lo que desajusta el equilibrio de poder, porque quienes se meten a la cocaína ganan infinitamente más que la hierba, ¿no? Que la hierba, que es, digamos, es negocio en efectivo, digamos, es como
vender tacos en una esquina, en cambio, quien vende estufas, las estufas donde se hacen los tacos, que sería el Señor de los Cielos, toda proporción Y guardada. aquí el polvito ese llevado de América del Sur a California aumentaba Claro. 100 veces su valor, ¿no? Claro, y llegan los colombianos y los mexicanos, en la medida, en los 70s, 80s, llegan con... Va evolucionando la relación porque los mexicanos se emancipan de los colombianos y gradualmente toman el control de las rutas, porque el gran negocio es el trasiego. Claro. Tú compras en $1,000, $2,000 un kilo de pasta base en Colombia y lo terminas vendiendo, depende del mercado, $80,000, $100,000 en Estados Unidos. Entonces, si tú logras llevar de Colombia a la frontera con Estados Unidos, imagínate cuánto te gana Bueno, uno. y si ya la pones en Nueva York. ¿Qué es el fentanilo? Es la historia del fentanilo y ahora que los mexicanos son los reyes del fentanilo. Pero ahora que estamos pensando en las efemérides, ¿cómo cambia, ¿no?, este modelo? ¿El auge de la cocaína es a partir de los 80? En Estados Unidos es la década por la cual declara Ronald Reagan la guerra a las drogas, es por el auge de la cocaína. Sí. Y ahora lo ven casi como de niños de pecho, porque va cambiando, ¿no? A principios de siglo el fentanilo era el gran desconocido. En la segunda década, ahora el gran tema es el fentanilo. O sea, hemos pasado estos 30 años también por tres, digamos, modelos de negocio diferentes, aunque sigue siendo el trasiego el elemento fundamental. De la hoja de coca al laboratorio químico. Ese es el brinco. Si tú quieres, es natural pensando en el avance del conocimiento, pero el procesamiento de la coca en las selvas peruanas o colombianas es muy rudimentario, vamos. Que me sigo preguntando por qué no hay procesamiento de hoja de coca en otras Ya partes. hay en Guerrero. Ah, mira. Y lo quiere negar el gobierno, pero ya lo reconoció el secretario de la Defensa, que se está sembrando hoja de coca en Guerrero. Con lo cual estamos a punto de dar un brinco. Son grandes empresarios. El movimiento cocalero aquí también en México. Imagínate un Evo Morales. Oye, pues es apasionante. El tema cómo ha venido cambiando en estos 30 años todo eso, pues es sumamente relevante no perder de vista esos temas. Pero bueno, ya llegó Raúl Benítez al estudio. En un momento más platicaremos con el profesor investigador del CISAN UNAM en este estudio, mi querido Sergio. En un instante, Benítez aquí. Será un placer. Raúl Guillermo Benítez Manaut es licenciado en Sociología y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesor e investigador de la UNAM desde 1983, presidente de la Organización de la Sociedad Civil, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC. Es miembro de la Latin American Studies Association. Sus líneas de investigación se centran en seguridad y geopolítica de América Latina. Participó en el proyecto colectivo de investigación sobre seguridad hemisférica Creating Community in the Americas. Es miembro de la red de investigadores del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en Madrid, España. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Columbia, ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Centro de Estudios Superiores Navales, entre otras instituciones. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Un saludo a los dos. Bien, pues no sé ustedes, pero yo a cada comida o cena que voy, no falta quien me pregunte, ¿y los militares? ¿Qué va a pasar con los militares? ¿Van a tomar el poder? Depende del grado de sofisticación. Y creo que tenemos que empezar un programa sobre las Fuerzas Armadas Mexicanas, subrayando su lealtad institucional, porque pasaron del PRI al PAN, estuvieron 2 sexenios con el PAN, ahora con Morena, y con los 3 regímenes han mostrado una lealtad marcada, eso sí, por una creciente autonomía frente a quienes gobiernan, al presidente. Es el comandante en jefe, pero ellos también hacen lo posible por preservar su institucionalidad. ¿Qué piensas de esa? Probablemente sea una visión muy optimista, Raúl, no sé si la compartas, pero
¿La institucionalidad estará garantizada con la nueva presidenta? Sí, yo creo que eso no hay duda. El ejército mexicano y la Armada también, pero estamos hablando de un plazo largo. El ejército mexicano ya lleva más de 100 años sin dar un golpe de Estado, que es único en América Latina en ese contexto. Entonces es un ejército que se ha acomodado muy bien a los liderazgos políticos civiles y sobre todo en la etapa de la transición. Empezó la transición en los años 90 con la insurrección zapatista y fueron leales a Salinas en no perseguir al subcomandante Marcos. Salinas les dio la orden de no seguir al comandante Marcos, por razones políticas obviamente, y ellos acataron la orden de Salinas. Y en la transición han sido muy leales a las instituciones y al presidente, tanto del PRI como del PAN, como PRD Morena. Ellos interactuaron con todos los partidos en el Congreso desde el principio. Morena antes era el PRD, tenían un diálogo con el PRD importante, con gobernadores del PRD. Por ejemplo, el ejército en la Ciudad de México tenía una interacción muy fluida con los gobernantes de la ciudad que eran del PRD y luego Morena. Entonces, tienen una institucionalidad buena. Esa es la parte positiva de las Fuerzas Armadas mexicanas, que es imposible que hagan movimientos con interés político y a diferencia de América Latina, tampoco ocupan cargos políticos legislativos. Tienen como segregado el poder legislativo, cosa que es buena. Ahora bien, obviamente el partido en el gobierno que esté les trabaja a sus intereses cuando lo requieren, ¿no? Es muy interesante eso que dices, porque en casi todas las legislaturas había un militar y un marino, y en esta legislatura creo que no hay ninguno, ¿va? No, y aunque los hubiera en el poder legislativo, eso también es negativo. Los militares no le dan importancia al poder legislativo. Y el poder legislativo estaba muy separado, y está muy separado de las Fuerzas Armadas. En esta deliberan por la par, ¿no? En esta legislatura donde se habla tanto de militarización, no hay efectivamente ahí. ¿Cómo describirías tú, doctor Benítez, la relación que se ha dado de este gobierno con las Fuerzas Armadas? O sea, pasamos de una desconfianza abierta del presidente, yo no quiero que me cuiden los militares, disuelvo el Estado Mayor, una declaración a la jornada de si por mí fuera, yo disolvería el ejército y los pondría a hacer labores de policía, a un presidente que se le nota cada vez más cómodo con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo explicarías esta transición, Raúl? Bueno, él efectivamente en campaña, el presidente dijo que los iba a regresar a los cuarteles. Ahora, decir regresar a los cuarteles es un eufemismo porque nunca habían estado en los cuarteles. Los militares en México prácticamente durante 100 años desde la Revolución, siempre se encargaron del orden público rural. Lo que fueron segregando áreas de control de seguridad pública fueron las ciudades grandes, donde empezaron a construirse sistemas de seguridad pública civiles. Pero siempre el campo es área de control monopólico, yo diría, de los militares casi al 100%. Y más en estados conflictivos. Si tú me dices Guerrero, bueno, pues Guerrero es un estado militarizado. No ahorita, es un estado militarizado desde hace 70, 80, 90 años. Y así varios estados. Entonces, se dividieron en el siglo XX la gestión de la seguridad, las Fuerzas Armadas en el campo y la Secretaría de Gobernación, vamos a llamarle así, policías en las ciudades. Entonces, eso les da un valor político muy importante porque son pues, los que mandan en el campo sobre autoridades civiles que constitucionalmente deberían de estar sobre ellos. Yo no conozco un presidente municipal que le dé órdenes a un militar y supuestamente son soberanos y deberían de hacerlo, pero eso ni existe como posibilidad, ¿no? Pero ¿cómo se va dando la relación de López Obrador con las Fuerzas Armadas? La relación de López Obrador se da primero con un rechazo, mucha preocupación. Como individuos, los militares no tienen simpatías por el presidente. Como institución, sí. O sea, en lo individual, a ellos no les gusta el protagonismo del presidente, no les gusta el populismo del presidente, no les gustan muchas cosas de la 4T, pero nunca lo van a expresar institucionalmente. Lo expresan en lo individual, como personas. Entonces, pero ellos no se comportan como personas, se comportan como entes ¿Y del otro lado, del institucionales. presidente a ellos? Yo creo que él ha logrado construir una cúpula de funcionarios altos de las dos secretarías de Estado que le expresan simpatías, porque además se han beneficiado mucho. O sea, todo el área de ingeniería militar, el área de construcción de los proyectos icónicos de él, de los aeropuertos, etcétera, pues han beneficiado una élite militar de una forma bastante notable, cosa que genera pues enojo en los que no participan de eso, porque hablan de que hay una sobre misionamiento. Hay muchas misiones. ¿Sobrecarga de misiones? Y sobrecarga de misiones
que no son militares y a los militares muchas de esas cargas extras de emisiones no les gustan. Sí, ya que hablamos del presidente que planteó Leonardo Curcio para el auditorio, el doctor Benítez, profesor de la UNAM, es de los grandes, tal vez el mejor especialista en Fuerzas Armadas que tiene México, no solo sobre México, de otros países, pero regreso al tema del López Obrador, que me parece que uno de los grandes enigmas es entender mejor por qué se dio la metamorfosis, porque el 4 de diciembre de 2017 él anunció que le iba a dar una amnistía a los violentos para pacificar al país y le respondieron, pero al tercer día, el general Cienfuegos, diciendo que era una barbaridad, y el almirante Soberón, más o menos de lo mismo, y durante el primer semestre, antes de la elección, tiro por semana o por mes que las escaramuzas retóricas. Y sin embargo, eso cambia y hay aquí dos encuentros que que te pregunto, Raúl, si tú sabes qué sucedió. El 22 de agosto se reúne él solo, hasta donde fue a la Secretaría de la Defensa y se entrevistó para que le explicaran la magnitud de la amenaza. Eso lo escribió por Twitter esa noche el presidente, y 2 días después, el 24 de agosto, con el almirante Soberón, Vidal Soberón, que también lo mismo, y ese día en la noche o en la tarde, ya no recuerdo, da una rueda de prensa el presidente en la cual anuncia que, pues no, que las Fuerzas Armadas van a ser las protagonistas de la seguridad porque no confía en la Policía Federal. ¿Tú puedes explicar? ¿Crees que fue importante ese día? ¿Tú sabes qué pasó? No sé con precisión qué sucedió, pero desde la elección de Fox, cuando los tribunales electorales designan al presidente ganador legal, inmediatamente lo primero que hace el presidente es buscar a los militares. Y eso sucedió con Fox, con Calderón, con Peña Nieto y con López Obrador. Eso es así. Y hacen lo mismo. Ellos le tienen preparado un paquete de información de cómo está el despliegue, sobre todo el narcotráfico. La amenaza la persiguen sobre todo narcotráfico, por estados, por grupos criminales, etcétera. Ahora, desde el principio, las declaraciones de López Obrador y sus funcionarios, por ejemplo, Alfonso Durazo, de hablar de una estrategia nueva, lo de abrazos no balazos, ellos no digieren eso. No lo entienden. Ni lo entienden, ni les gusta que se hable de eso. Causó mucho malestar la famosa gira del presidente por Badiraguato, que saludara a la mamá del Chapo. Eso causó un malestar en lo individual en todos los militares, increíble, diciendo, bueno, ¿a qué está jugando? Como que la mamá del Chapo es interlocutora de él y que recibe cartas de ella para él y que le pida la interlocución con Estados Unidos para que traten bien al Chapo en las cárceles de Estados Unidos. Eso a los militares no les gusta, los abrazos no balazos. Siempre se lo negaron. Ellos dijeron, bueno, nosotros no estamos para dar abrazos a nadie y creemos que no es una política que sirva para nada. Ahora, él necesitó a los militares por una obsesión personal, porque se obsesionó en desmantelar a la Policía Federal. Y si se desmantelas a la Policía Federal, además bruscamente, pues entonces solo te quedan los militares. Entonces yo creo que... Entonces primero fue la obsesión de desmantelar a la Policía Federal. Porque él estaba anunciando la Guardia Nacional sobre la Policía Federal desde antes de tomar posesión. Entonces, obviamente, si tú desmantelas el brazo civil de la seguridad pública, bueno, malo, corrupto, ¿no? Era una obsesión hasta personalizada contra Genaro García Luna. Generas un vacío de seguridad muy grande que tienes que apoyarte a fuerzas en los militares. Y se notó, por ejemplo, con la pandemia, que no bajaron los homicidios y la gente estaba encerrada en su casa. Entonces sí hubo un vacío y una debilidad de seguridad muy fuerte con el desmantelamiento brusco de la Policía Federal y la transformación en Guardia Nacional. De cobertura de seguridad en el país lo hubo. Oye, la Guardia Nacional aparece en los documentos programáticos del presidente, que fue candidato en varias ocasiones, par de sexenios antes, ¿no? Es una idea que fue madurando. Y eso lo lleva a una ruta de convergencia con el ejército, porque su idea era, voy a crear una guardia que será nutrida fundamentalmente por las Fuerzas Armadas.
Al mismo tiempo, el presidente llega con esta sensación de premura que tiene y empieza a hablar de la administración pública federal como el elefante reumático, ¿te acuerdas que lo llamaba? Es decir, yo doy una orden y aquí las cosas no funcionan y me empiezan con reglas y que el impacto ambiental, todas estas cosas que lo desesperan a él. Y con las Fuerzas Armadas empieza a encontrar una, digamos, lógica muy dúctil de decir, yo les pido a estos señores que me construyan un aeropuerto y no me están diciendo 18 razones por las cuales no va a ocurrir. Eso lo lleva a irles encargando más cosas. Quiero que nos hables de lo que se ha llamado la ampliación de las misiones de las Fuerzas Armadas. Les encarga aeronáutica civil, les encarga aduanas, les encarga muchos temas que antes llevaba la Secretaría de Comunicaciones. Estos dos elementos, o sea, la creación de la Guardia Nacional y la necesidad de tener un aparato de administración que aterrice sus obras. Pienso, Raúl, desde el Tren Maya hasta la que te puedas imaginar. Bueno, la gran perdedora aquí es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin lugar a dudas. Para efectos prácticos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está desmantelada. O sea, aeronáutica civil, todas esas competencias que eran de civil, ellos. Construcción de infraestructuras, aeropuertos, administración de aeropuertos, todo eso está totalmente desmantelado. Y luego la concesión para administrar aeropuertos a empresas civiles la va gestionando directamente a través de los militares. Recordemos que la mitad de los aeropuertos en México operan en números rojos, la otra mitad en números negros. Pero el gran aeropuerto de la Ciudad de México se lo dejó a la Secretaría de Marina. Entonces, él no confía, López Obrador no confía en el aparato burocrático que le heredan los gobiernos anteriores. Y sí confía en la lealtad de los militares. Porque los militares son leales. O sea, si él les pide algo, lo hacen. Y eficientes. Rápidos y eficientes, ¿no? Y no dicen, no sé cómo hacerlo. Lo que dicen, sí, se hace, hacemos un plan de trabajo. Lo que usted diga, señor. Lo que usted diga. Ahora, no todo lo pueden hacer los militares, porque, por ejemplo, si vas a construir el Felipe Ángeles, tienes que subcontratar a las mismas empresas que corriste del otro aeropuerto, las tienes que contratar como apoyo, porque los militares no son una empresa de ingeniería. Tienen ingenieros militares, pero no tienen la laica, no tienen ni las máquinas tienen. Entonces, al final de cuentas, es un juego de contratos, pero efectivamente ellos son los que administran eso y se responsabilizan de eso. Y luego lo de las aduanas, pues el perjudicado es la Secretaría de Hacienda, donde hay una demanda muy generalizada de que la corrupción y el narcotráfico se filtra por las aduanas, y entonces que los militares son los que pueden controlar eso. Ahora, eso es un juego doble de hipótesis que no se pueden validar. Nadie puede abrir los contenedores en el país. En las aduanas de Estados Unidos no pueden abrir ni el 1% de los contenedores que pasan de México a Estados Unidos. En las aduanas, si no traes información de inteligencia de China o de Perú o de Colombia, tú no puedes estar abriendo contenedores de forma descarada porque ni tienes el personal, ni sabes qué hacer, ni sabes a dónde ir. ¿Y para buscar qué? ¿Una pastilla de fentanilo? Entonces, o qué? Eso es un eufemismo. Sí hay corrupción en las aduanas. Los militares sí son cautelosos porque yo creo que la única condición que les pone él es cero corrupción. Y se cuidan mucho de eso. Pero de que haya más o menos eficiencia, pues depende de la seriedad con que tengan los convenios de inteligencia con un montón de países para abrir un contenedor o no abrir un contenedor. Pero no es de que ya por eso, porque están marinos en aduanas portuarias, van a resolver el tema de entrada de productos ilegales como el fentanilo, por ejemplo, y sus precursores. Pues yo lo veo muy difícil. Ahora, se satisface también un reclamo de la opinión pública de que ellos sí son eficientes, los militares sí son eficientes, y para muchas cosas sí lo son, para otras no tanto, pero para muchas cosas sí lo son. Hablaste de la Marina y del Ejército. Hasta donde yo sé, parece que es de mejor calidad la unidad de inteligencia naval que la unidad de inteligencia militar. Se dice, rumores, gente que conoce. Entonces, ¿hasta qué punto sería correcta la siguiente evaluación? En enero de 23 detienen a Ovidio Guzmán. Según esto, la detención la hacen con inteligencia naval, pero frenan a los marinos para hacer el operativo y mandan al ejército. Revisé para este programa la mañanera, en donde el presidente anuncia la detención de Ovidio Guzmán, y de hecho la hace el general secretario de la Defensa,
que no menciona en ningún momento a la Marina. En ninguna, no aparece, todo es el ejército, el ejército, el ejército. Según hay algunas versiones, esto lleva a un enfriamiento de las relaciones entre ellos y de la relación de la Marina con el ejército. Es una especulación sin fundamento. ¿Tú cómo lo ves? No, eso es común. Desde Fox, la competencia entre la Marina y el ejército es grande. Al inicio se llevan bien y luego a medida que van cada quien haciendo su trabajo, van entrando las rivalidades institucionales, donde a veces pueden ser muy grandes. La Marina creó la Unidad de Inteligencia Naval a la par de la Iniciativa Mérida, con mucho apoyo de Estados Unidos y conectada a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sobre todo a los del Comando Norte. Entonces, ellos cuando capturan, no están capturando narcos en el campo, están capturando cabezas, van sobre la estrategia de Kingpin Strategy, de objetivos de alto valor. Y el ejército no le gusta trabajar mucho con Estados Unidos. Además, el ejército tiene una historia de rencillas muy grandes que se han acentuado mucho con la DEA. Con la DEA. Pero la Marina sí trabaja con la DEA. Entonces, la Embajada de Estados Unidos tiene un aparato militar grande, tiene muchos agregados, trabajando con las dos instituciones, pero para ciertos objetivos de alto valor, las cabezas de algunas organizaciones trabajan más con la Marina. Y el incidente del general Cienfuegos, de su detención en Los Ángeles, congeló mucho las relaciones de algunos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de la embajada con la Sedena, pero no con la Marina. Ahora bien, siempre hay rivalidades entre ellos. No es de que los marinos tengan mejor inteligencia que la Sedena. La Sedena tiene una inteligencia inigualable rural. O sea, cómo despliegan las zonas militares y las unidades militares en el campo, esa no la puede hacer nadie, ni la Marina, ni Gobernación, ni nadie. Entonces, es más inteligencia rural acumulada durante mucho tiempo de movimientos campesinos, de movimientos armados guerrilleros, de células de narcotráfico. La Marina tiene más la macrointeligencia de las grandes organizaciones criminales apoyada por Estados Unidos. Son como es una como división del trabajo. Oye, se habla mucho en el gran debate público de la militarización del país. Tú has escrito, que conoce muy bien todo el ámbito latinoamericano, que a diferencia de lo que ocurrió en los 70s en muchos países, esta no es una militarización silenciosa que busca apropiarse del poder político, sino es una militarización convocada. Me recuerda algún texto tuyo, es decir, los civiles van llamando, es decir, como el elefante reumático no puede hacer aeropuertos o no puede hacer trenes, que lo hagan estos señores. ¿Tú crees que este proceso es irreversible? O sea, que en este presupuesto de Sedena tiene 260,000 millones de pesos y tú dices, pues, si en la lógica presupuestal es ni un peso atrás, ¿se puede ir cambiando esta ecuación? ¿Qué es el equilibrio cívico-militar de este país, mi querido Raúl? Mira, de que podría ser reversible, sí. Tiene que haber voluntad política para que sea reversible, pero la reversibilidad depende del énfasis que tú le pongas en el fortalecimiento de las instituciones civiles que quieres que se regresen a manos civiles. ¿Haz de cuenta? Si yo quiero construir un buen aeropuerto, no sé, en el norte del país, por ejemplo, pues tengo que decir que lo construyan los civiles y no los militares para que haya irreversibilidad. O que Texcoco lo construyan los militares. O que Texcoco lo vuelvan a construir los militares. O, por ejemplo, o hacer una cosa parecida a la que hay en Europa o en China, que son trenes rápidos que sustituyen servicios de aeropuerto. O sea, en Europa, en muchos países, ya no puedes volar a distancias de 300 kilómetros porque te lo sustituyen los trenes rápidos. ¿Tú crees que eso lo veremos algún día tú y yo? Pues no Aquí, creo, Sergio. no creo. Pero, trenes de alta velocidad, qué maravilla. Imagínate ir a Querétaro, o sea, no, pero por ejemplo, sería un México-Monterrey en 4 horas. Es lo mismo que hace un avión. Entre que llegas al aeropuerto, estás una hora. Guadalajara 2 horas, ¿no? Más eficientes los cablebuses. Pero sí sería un poco complicado un cablebús de México a Querétaro. En fin, ya nos pusiste a soñar, pero... Pero sí puede haber reversibilidad si hay voluntad política de la reversibilidad. Los militares no buscaron todo lo que les dio el presidente. Tú no sientes... El presidente los vio como apoyo a su proyecto. Déjame preguntártelo más llanamente. ¿El equilibrio cívico-militar se rompió en esta administración? No se rompió porque el que manda es el presidente. O sea, ¿se han fortalecido mucho? Sí. Pero el equilibrio cívico-militar no, porque el que manda es el presidente. El poder civil sigue mandando. Y no te quepa duda que alguna de las dos probables candidatas a la presidencia que llegue o va a fortalecer ese equilibrio o lo va a reformular. Pero tienen que reformular, pues,
cuál va a ser la dimensión de los poderes civiles de secretarías de Estado donde se hace infraestructura civil y los militares, porque tampoco puedes desviar tanto la acción de los militares a infraestructura, porque se distraen de la guerra al narcotráfico, así de fácil, ¿no? Hablando de ese tema, durante la tensión, enfrentamiento entre el grupo de expertos independientes que investigaron El GIEI. el GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que han estado investigando por 8 años a Ayotzinapa, acusan al ejército de que no les da la información de las conversaciones que tienen filmadas el CERFI con sede en Iguala. Y en una mañanera un periodista le quiere preguntar sobre eso, sobre los documentos negados al general secretario, y se interpone el presidente y dice, yo le voy a responder, porque yo soy el comandante en jefe, además de presidente de la República, que es una imagen así de decir, aquí mando yo. Y en efecto, él responde que el ejército entregó toda la información. ¿Entregó toda la información, Raúl, o se cerró? ¿Tú qué piensas? No lo sé, pero no lo creo. Ah. O sea, no lo sé porque no hay tradición ni legalidad para entregar toda la información. La entrega de información del ejército es por voluntad propia o por orden del presidente, pero no hay una ley que diga se debe de abrir la información a tal tiempo o por tal circunstancia o por requerimiento judicial. No, eso no existe. Entonces, ¿Del ejército no aplica la Ley General de Archivos? no de creo. los O sea, 35, puede ser 40. que aplique formalmente, pero no sé, tú lo ves, Sergio, que estamos en México. Entonces, de abrir un archivo o resguardarlo por X cantidad de años a destruirlo porque en el futuro puede ser riesgoso para una institución, y no estoy hablando solo del ejército, estoy hablando de cualquier institución del Estado. Entonces, vamos a ser más maliciosos. O sea, el presidente sí tuvo 2 fricciones muy grandes con las Fuerzas Armadas. La detención del general Cienfuegos, por el cual él puso todo su capital político para que lo regresara a Estados Unidos, y lo del GIEI. Ahora, pensando mal, lo del GIEI siendo mal pensados, les estuvo como quedando a tole con el dedo para no friccionarse con las Fuerzas Armadas, y así que durante 5 años los padres de familia no estuvieran molestando al presidente porque se suponía que estaba un expediente abierto por aclararse, y al final, entre darles satisfacción a las demandas de los padres de familia a darle satisfacción a una institución que tiene 250,000 personas, pues él respondió institucionalmente. Yeah. Entonces, en los 2 casos, Cienfuegos y el GIEI, él tuvo que responder. Sandoval, dirás. Sí, Sandoval, no, el presidente. En Cienfuegos. Él tuvo que responder correcto. a las Fuerzas Armadas y le respondió bien. Entonces, le deben también esa. Claro. O sea, él nos defendió. Oye, Y Cienfuegos debe sentirse muy agradecido que el presidente de veras lo defendió. Sí, sí, y lo ha hecho público, Sí, lo ha sí, sí, reconocido sí, que sí. fue esa intervención directa. Oye, dice el refrán popular, no canses ni al amigo ni al caballo. ¿Qué pasa cuando las instituciones funcionan si tú le empiezas a sobrecargar misiones? Empieza a darse no solo esta sensación de inconformidad, de decir, oiga, estamos de ingenieros o haciendo un montón de cosas y descuidamos funciones como la ciberseguridad, está el tema de Guacamaya, o nos meten en la primera línea del desgaste con temas como seguridad pública, que me encantaría oír tu opinión sobre el mando de la Guardia Nacional, y entramos a una lógica de escrutinio al cual los militares no estaban acostumbrados. Pero si haces cada vez más misiones, como administrar aeropuertos, pues al almirante Tiscareño le toca explicar por qué no llegan las maletas o por qué no tenemos escáneres que funcionen apropiadamente. Es decir, primero hablar sobre las misiones que tienen. ¿Los están llevando ya a tener un desgaste en la relación con la población? ¿Eran las instituciones mejor valoradas? Y al mismo tiempo esta sensación de fatiga, de cada vez hago más cosas en vez de dedicarme a las centrales a las que constitucionalmente debería estar atendiendo, Raúl. No, mira, yo no veo desgaste con la población. El Ejército y la Marina, si algo han hecho excepcionalmente bien, son las unidades de comunicación social, sobre todo para transmitir todo lo referente al plan de N3, que es parte del eje con lo que ellos se proyectan hacia Atención la de población, desastres. y la gente los apoya mucho. O sea, la gente, sobre todo del pueblo rural, de en costas y todo, los apoya muchísimo. Entonces no hay desgaste con la población.
Hay desgaste con élites que dicen, bueno, en la democracia no deben de ser las Fuerzas Armadas lo que hagan todo, con élites intelectuales, políticas, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, pero con la población en general no hay ningún desgaste. Se proyectan muy bien. El Ejército y la Marina gastan muchísimo en comunicación social y es, yo creo que de lo que más les ha redituado políticamente hablando. Entonces, esa parte la tienen bien cubierta. No sé cómo se va a valorar lo de Acapulco, pero lo de Acapulco fue una macro, digamos, una cosa fuera de lo normal, que rebasó a todos, ¿no? Así como Katrina rebasó a toda la estructura de defensa civil de Estados Unidos y militar. En el 2005, pues esto rebasó a las Fuerzas Armadas. Entonces, pero no tienen demasiadas tortillas en el comal. Sí, ellos se saben multiusos. Se hacen multiusos, saben de muchas cosas, porque un día están, y las autoridades militares de cada Secretaría de Estado los van cambiando de función, los pasan de funciones estrictamente militares a no militares y luego las regresan. Hay mucho movimiento, mucha rotación. Los que se consideran muy privilegiados son los que están haciendo obra pública, porque pues hay recursos, hay dinero, tienen sobresueldos. Entonces eso también ellos lo consideran bien. También hay mucho uso de retirados en estas empresas no militares. Entonces tienen doble sueldo, te vas con tu sueldo de retirado y además te contratan de gerente en el Tren Maya. Pues vas a ganar 200,000 pesos en vez de 100,000. Entonces eso, y lo buscan, ¿eh? Es como antes buscar el puesto de secretario de Seguridad Pública de ciudades importantes y que entonces el secretario de la Defensa se convertía en gestor de puestos en seguridad pública. Ahora, una cantera ahora importante, es gestor ¿no? de puestos para obras civiles, porque pues tienen 2 sueldos. Fascinante. 2 preguntas relacionadas. Pensando en que ya pronto llega una presidenta, este año va a llegar una presidenta el 24, ¿crees que va a haber, tú qué le recomendarías, vamos, para ponerlo, tú qué le recomendarías a la presidenta, por ejemplo, para plantearte algo concreto? En el 2028, en principio, la Guardia Nacional va a regresar a control civil. ¿Tú qué le recomendarías a la próxima jefa? Bueno, que recivilizara las fuerzas del Estado. O sea, los militares en Sudamérica, cuando ha habido mujeres gobernando, se han llevado bien con ellas, en general. ¿Ah, sí? Sí, muy bien. Se han llevado. Michelle Bachelet sí. Se llevó muy bien con el ejército de Chile, que era difícil. Pero ella fue ministra de Defensa, Fue ministra de Defensa, luego presidenta, Dilma Rousseff, Cristina en Argentina. Se han llevado bien. Yo no creo que se lleven mal, pero la presidenta debería tomar con más fuerza la idea de que no puede vivir en un estado semimilitarizado. Es un estado semimilitarizado en la gestión de la administración, que si queremos mínima democracia, democracia de 4T o no de 4T, pues tiene que operar el aparato civil de los gobiernos. Para eso son las secretarías de Estado, para que cada quien haga su trabajo. Tú no puedes sobrecargar sobre 2 secretarías el trabajo de 6 o de 7 o de 8. Entonces, hay una obligación de eso. Y de la Guardia Nacional, pues sí vive un proceso de profesionalización. Yo no recomendaría sostenerla en la Sedena, porque se desbalancea mucho la gestión de la seguridad pública. En México hay muy buenas experiencias de gestión civil de la seguridad pública, sin militares, tampoco confrontados con ellos. Por ejemplo, toda la gestión de la seguridad pública en el área metropolitana de la Ciudad de México, Estado de México, Ciudad de México, que cubre 27 millones de personas, no hay militares. Correcto. Entonces, sí es posible. Sí es posible sin que haya disturbios, ni inseguridad, ni nada. Son nichos en muchas partes del Estado de México y de la ciudad. Hay islas de seguridad gestionadas por civiles con éxito. Oye, hay que buscar eso, ¿no? No, es interesante lo que dice, porque la forma que se ha expresado ahora el grupo mayoritario y Claudia Sheinbaum es mantener la idea de una Guardia Nacional con mando militar. De hecho, es una de sus propuestas de campaña, eso, y el tema de elegir a los jueces, ¿no? Por voto popular, a los ministros y a los magistrados. Pero ahí está ese tema. Sin embargo, es uno de los grandes asuntos que afecta a lo civil y lo militar, porque por un lado, si es el jefe, el secretario de la Defensa de la Guardia Nacional, digamos como el sector normativo, aunque hay un comandante de la Guardia Nacional en el operativo,
pues se convierte en un secretario más del gabinete. ¿Hay alguna razón para mantener a un secretario de la Defensa Militar cuando tiene una función, la más importante de todas las que tiene el gobierno en estos tiempos, que es la seguridad pública, Raúl? Mira, lo hizo al vapor el presidente por la necesidad de destruir a la Policía Federal. A mí se me hizo una cosa brusca, porque vamos a hacer el paralelismo. El sector de seguridad pública es un súper corrupto, ok, pero no tienes que destruir a toda la Policía Federal. El director de Pemex es otro súper corrupto, pues salieron igual, pero no destruyó Pemex. Entonces, hay un tratamiento diferente. Entonces, si hubieras usado el mismo rasero, pues hubieras destruido uno y otro. Militarizar Pemex es lo que es. O militarizar Pemex o destruirlo, ¿no? Pues la policía o petrolizar la Guardia, sí, la Policía Federal. Pero tú no puedes tener un rasero diferente para las instituciones que consideras penetradas por corruptos. Entonces, ese aceleramiento de destruir a la Policía Federal y construir una Guardia Nacional rápido, pues fue muy brusco. Fue una cosa muy brusca. Pero tardó. La capacitación de los militares de cursos de 3 meses para ser policías, la verdad, no estaban. Pero lo que no fue brusco, requisitos. en 4 años fracturó el consenso constitucional de la creación de la Guardia Nacional para decir, ya me lo pensé bien y no tiene que tener mando civil, tiene que ser mando militar, porque los civiles están, eso piensa el presidente, Sí. destinados a corromperla. Pues ese es un destino manifiesto que dice él. Ahora, por ejemplo, la Guardia, el primer periodo de vida de la Guardia, bajo el mando del general Bucio. Bucio es un tipo muy inteligente, que tiene un pensamiento militar muy abierto, muy procivil, pero no sabemos qué va a pasar. Sí, está pensando muchas cosas, porque hablando del apresuramiento, recordaba que Alfonso Durazo le dedicó un año a armar la estrategia nacional. Y la estrategia que presentan el 14 de noviembre, él y Olga Sánchez, es muy civilista, muy a favor de la Policía Federal, no de la Guardia Nacional, la Policía Federal. Y ese mismo día, el 14 de noviembre, en el discurso del presidente, dice, la Policía Federal no sirve para nada. En el mismo día, en el mismo evento, sus ministros, sus 2 principales ministros que van a coordinar el gabinete, porque de acuerdo a la ley es la Secretaría de Seguridad, el secretario de Seguridad, el que coordina el Gabinete de Seguridad Nacional. Y llega el presidente y dice, no me gusta eso. Va en el siguiente sentido. ¿Tú crees que hay buena coordinación en el Gabinete de Seguridad Nacional o es el presidente que le dice a cada quien lo que debe de hacer? Yo creo que es el presidente. Por ejemplo, a mí me parece que la secretaria de Seguridad Pública no tiene mucha capacidad de gestión, porque además no era una experta en los temas de seguridad pública. Aquí hay un problema constitucional. Y no tiene mando sobre la policía. No tiene mando, no. El subsecretario Bucio, hoy, antes comandante de la Guardia Nacional, pues es de facto el secretario operativo de la parte civil que le corresponde al manejo político de la Guardia Nacional, la parte de estadísticas y todo eso. Pero no hay forma de sustituir a las policías municipales. Entonces yo apostaría también por fortalecer policías municipales, vincularlas con la Guardia Nacional. No se comunican en la mayor parte del país, se desprecian unas a otras. Los policías municipales están muy opacados. ¿Quiénes? Policías municipales y Guardia. La Guardia Nacional. La Guardia no, como son soldados, vienen de otros lugares, no conocen los pueblos, no conocen las ciudades. Entonces tienen que recurrir incluso hasta para llenar los informes policiales homologados. La Guardia le pide a los policías municipales que les echen la mano, porque no conocen de técnica policíaca y no conocen los pueblos, solo patrullan las calles principales y los policías municipales son los que hacen el trabajo sucio y encima están muy castigados. Oye, hay todo un debate sobre 2 cuestiones que tienen que ver con el despliegue de la Guardia Nacional. Uno es el asunto de que están en muchas partes, pero al mismo tiempo los están movilizando de una misión a otra, de ayuda a los limoneros, ¿no? Ahora te vas a perseguir aquí en el metro, ¿te acuerdas que los mandaron? Porque había un supuesto complot, ¿no? Y los van moviendo de un lado a otro sin que necesariamente consoliden pues una posición como una policía. ¿Tiene capacidades de investigación la Guardia Nacional? Veo las cifras de detenciones y es francamente pobre, ¿no? Para el despliegue que tienen. Ocupan buena parte del esfuerzo, lo hacen cada mes, dan ¿cómo se llama? Cómo está distribuida la carga en el país y los traes entre 34,000 en la frontera
y 180,000 en seguridad pública moviéndolos de un lado a otro. ¿Esos números son suficientes para lidiar con toda la problemática que tiene el país? Yo creo que en algunas partes del país no tienen capacidad, en otras partes del país sí tienen capacidad. Hay partes del país donde se comunican bien con las policías estatales y las municipales, hay partes del país donde no tienen contacto. Depende de circunstancias. Ahora, Claro. en estados donde hay alta densidad de grupos criminales, yo creo que ahí están rebasadas. Las estatales, las municipales y la propia Guardia. Idealmente, Benítez, ¿existe algún cálculo de qué tamaño debería ser la Guardia Nacional para las dimensiones de este país y la problemática que tiene? Pues mira, es que ahí depende del modelo policíaco que tú quieras. Por ejemplo, China tiene solo una policía nacional y tiene 6 millones de personas y operan bien. Y están 6 millones de personas. de policías. Y no hay policías ni municipales, ni estatales, ni provinciales, ni nada. Es una sola policía nacional. Y tiene los policías del norte de China que miden 3 metros, son los que vigilan el metro de Beijing, que no necesitan tarimas, se ven y ven todos los Ahora andenes. mismo la Guardia Nacional consigue 120,000. Como 120,000. ¿Y eso te da para todo No, eso? yo creo que no. Yo creo que no. ¿Una guardia del doble o de cuánto? No, si tú usas las proporciones de la Ciudad de México, tendrías que tener 3 veces. La Ciudad de México tiene 90,000 policías. 90,000 policías. Entonces tú necesitarías en el país hacer una proporción parecida para que la cantidad ayude a mejorar la calidad del servicio de seguridad pública. ¿Con qué ojos? La ¿no? Ciudad de México tiene 3 veces más policías que el resto del país Sí. por per cápita. Que es una de las explicaciones de por qué funciona el modelo de seguridad Exactamente. aquí, Entonces ¿no? tú tienes que multiplicar, por ejemplo, en Guadalajara, que está totalmente descontrolada la seguridad pública, pues multiplicar por 3 las policías Oye, municipales. ¿y investigan y detienen suficiente? O sea, los índices de Hay detención. una ambigüedad en las capacidades de investigación y de detección. Por ejemplo, De la Guardia Nacional. de la Guardia Nacional. Hay una ambigüedad, por ejemplo, con lo del tema migratorio, porque son acompañantes del Instituto Nacional de Migración. Sí. Entonces, Migración es el único capacitado para detener migrantes. La Guardia opera con ellos y hace como la función policíaca de disuasión de migrantes, pero el Instituto Nacional de Migración es el que remite, el que documenta todo eso. Se quedan viendo mientras le sacan la mordida Sí, sí, al sí. migrante o Sí, sí, sí. Hay muchas denuncias de que el Instituto Nacional de Migración pues, está totalmente corrompido, ¿no? No se necesita ser un genio de las ciencias políticas para sacar esa conclusión, ¿no? Sí, sí. Me está rompiendo el corazón. Yo creo que es una institución modélica. Sí, tienes razón, porque pensaba, además del Valle de México, que no tienen militares, el modelo Coahuila, que nos olvidamos del éxito que han tenido en el control, es de mando civil, aunque simbólicamente en algunas ciudades el ejército es el que tiene el control, pero es simbólico. De hecho, son policías estatales, la policía estatal la que lleva la carga de controlar el crimen organizado, y las municipales, que sería, digo, que sí tienen menos capacidad y son más vulnerables. Pensaba, modelo de la Ciudad de México, aquí tenemos una sola policía, entonces es imposible que... Pero en Nuevo León también han sido muy exitosas la gestión policíaca local, no, y estatal. Es cierto. En Ciudad Juárez. En Yucatán también hay lugares. Claro. Sí. Y siempre son civiles, casi siempre, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, falta sí, voluntad sí, sí. política, ¿no? Sí. Darle Y continuidad a esos modelos. La voluntad política se muestra si das dinero o no das dinero. No, claro, y la planeas bien, ¿no? Todo lo demás es literatura, ¿no? Exactamente. Oye, pues es apasionante, por supuesto, todo el desafío que tiene. Yo creo que si la próxima presidenta es Claudia Sheinbaum, tiene el problema de decir, o el modelo que apliqué en la Ciudad de México con Omar García Harfuch, que ahora no será candidato a la Ciudad de México, prima el que el presidente ha postulado hasta ahora, ¿no? Es decir, una Guardia Nacional con mando militar. Tiene la cobertura del transitorio hasta el 28, pero... Mira, si la 4T repite, tendría una obligación moral, diría yo, pero yo no soy nadie para decir qué tiene que hacer, de restaurar el Estado constitucional, lo que se ha deformado del Estado constitucional en materia de seguridad. Porque no puedes vivir así, o sea, ya no puede ser un modelo militarizado permanente. Hay que encontrar una fórmula. Finalmente somos un país de civiles, o sea, constitucional, de constitución, ¿no? Pues tomo nota de eso. Mi querido Raúl, ha sido un placer tenerte con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes dos. Y dejas un mensaje claro. Han sido institucionales y no creo que tengamos razón para estar preocupados mientras no haya evidencia
en contra. De esa Muy parte de bien. la política yo no le veo ningún temor. Es apasionante el tema, mi querido Sergio, un placer como siempre. El gusto es mío. Y muchas gracias a Raúl, usted. gracias. Muchas gracias a usted que nos siguió una semana más en estos diálogos de seguridad y justicia. Nos vemos aquí la semana próxima.